Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha revolucionado las redes sociales, un suceso que ha dejado a muchos con la boca abierta y con el corazón en un puño. Prepárense porque vamos a desentrañar la increíble historia sobre Demet Özdemir, al parecer secuestrada en Italia, y rescatada por nadie más y nada menos que Can Yaman en el aeropuerto. Sí, han escuchado bien. ¿Suena a película de acción o a novela turca? Pues parece que la realidad se ha teñido de ficción y hoy vamos a poner todos los puntos sobre la mesa, analizando cada detalle de este posible drama. Si les gusta estar al día de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo y de sus celebridades favoritas, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Imaginen la escena, un aeropuerto internacional, el bullicio habitual, gente corriendo de un lado a otro, y de repente, un revuelo que nadie esperaba. La noticia ha sido un torbellino en Internet, con titulares que francamente suenan demasiado dramáticos para ser ciertos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es un rumor exagerado, una campaña de marketing, o realmente ha sucedido algo tan grave como se está diciendo? Vamos a tratar de poner orden en este caos de información. La primera vez que escuchamos algo así, es natural que pensemos no puede ser. Demet Özdemir, esa actriz turca tan carismática que conquistó a medio mundo con Erkenci y Can Yaman, su coprotagonista y objeto de deseo de millones, envueltos en un secuestro y un rescate cinematográfico. Es como si hubieran escrito el guión perfecto para una película de Hollywood, pero ambientado en la vida real y con protagonistas de telenovela. Los rumores comenzaron a circular con una fuerza increíble, alimentados por mensajes crípticos en redes sociales y por algunos medios de comunicación que, sin confirmar nada, empezaron a tejer historias dignas de un thriller. Se hablaba de que Demet se encontraba en Italia por motivos de trabajo, quizás asistiendo a algún evento o para participar en un proyecto nuevo. Italia, siempre un escenario perfecto para el romance y el drama, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de una noticia que nos dejó a todos preguntándonos qué estaba pasando realmente. Las teorías empezaron a multiplicarse. ¿Un secuestro organizado? ¿Por qué? ¿Quién estaría detrás? Y la pieza clave del puzzle, ¿cómo es que Can Yaman, su expareja y compañero de aventuras, aparece en esta historia? La versión que más ha resonado y que, si bien no ha sido confirmada oficialmente por las partes involucradas, ha sido la que ha explotado en la esfera pública, es la de un intento de secuestro que habría ocurrido en un aeropuerto italiano. Se dice que Demet, posiblemente saliendo de un vuelo o dirigiéndose hacia uno, fue abordada por personas con intenciones oscuras. La tensión se disparó cuando supuestamente apareció Can Yaman. ¿Cómo, por qué y en qué circunstancias exactas estuvo él allí? La pregunta del millón. Algunas versiones sugieren que Can, quien tiene una fuerte conexión con Italia y a menudo se encuentra en el país por compromisos profesionales y por su creciente popularidad allí, podría haber estado en el mismo aeropuerto por casualidad. Otros, más suspicaces, insinúan que quizás tenía algún tipo de información o que su presencia no fue tan fortuita. La narrativa se vuelve aún más intensa cuando se describe el supuesto rescate. Imaginen la escena, el pánico, la confusión, y de repente Can Yaman interviniendo. ¿Cómo lo hizo? ¿Se enfrentó a los secuestradores? ¿Alertó a las autoridades? Las descripciones varían desde una intervención audaz y física hasta una acción más estratégica alertando al personal de seguridad. Lo cierto es que, de ser cierto, el acto le daría a Can Yaman un halo de héroe digno de admirar, y añadiría una capa de romanticismo y de conexión inquebrantable entre él y Demet, a pesar de su supuesta ruptura. Es crucial abordar esto con cautela, porque en el mundo del entretenimiento, los rumores y las noticias falsas pueden propagarse como la pólvora. Los fans apasionados y a menudo protectores de sus ídolos, pueden ser tanto fuente de información como de desinformación. Es posible que alguien haya visto a Can Yaman y a Demet Özdemir en el mismo lugar, en el mismo momento, y que la imaginación de los más fervientes seguidores haya construido toda una trama alrededor de ello. Los detalles de un secuestro y un rescate pueden ser interpretaciones exageradas de un encuentro fortuito, o incluso una broma que salió de control. Pensemos en la lógica de estas afirmaciones. Un secuestro en un aeropuerto internacional, concurrido y con altos niveles de seguridad, es un acto extremadamente arriesgado y difícil de llevar a cabo sin ser detectado. Si realmente hubiera existido un intento de secuestro grave, la noticia habría sido confirmada por fuentes policiales italianas.
y no solo por murmullos en redes sociales y medios de entretenimiento. Además, la intervención de Can Yaman, por muy admirable que fuera, también generaría una cobertura mediática mucho más amplia y oficial. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algo haya sucedido. En ocasiones, los artistas prefieren manejar ciertas situaciones discretamente para evitar el pánico o para proteger su privacidad. Es posible que haya habido un incidente menor, un intento de acoso o un malentendido que haya escalado y que, a través de los rumores, se haya transformado en la versión que hoy discutimos. La presencia de Can Yaman podría explicarse de muchas maneras: quizás estaba de paso, quizás tenía algún compromiso profesional en el mismo aeropuerto, o tal vez, solo tal vez, mantiene una relación de amistad tan sólida con Demet que se preocupa por su bienestar y estuvo allí para prestarle apoyo si lo necesitaba. Las redes sociales, aunque son una herramienta fantástica para conectar con nuestros ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Un comentario aislado, una foto borrosa o una historia contada sin rigor, pueden ser suficientes para encender la mecha de un rumor que de la noche a la mañana se convierte en una noticia confirmada para miles de personas. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja con una facilidad alarmante, y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido verificar la información y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas. Lo que sí es cierto es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman trascendió la pantalla. Su relación en Erkenci fue tan convincente, tan apasionada, que los fans anhelaron que esa conexión fuera real también en la vida. Y aunque su relación romántica pública terminó, la admiración mutua y el cariño parecen persistir. Esto alimenta las fantasías de los seguidores, que siempre sueñan con un felices para siempre para sus parejas favoritas. Quizás esta historia del secuestro y rescate sea, en parte, una manifestación de ese deseo, una forma de proyectar una narrativa épica sobre la fuerte conexión que muchos perciben entre ellos. Si analizamos la situación desde un punto de vista más pragmático, ¿qué beneficios podría tener inventar una historia así? En el mundo del entretenimiento, la atención es moneda de cambio. Un escándalo, por muy negativo que parezca, puede generar un gran interés en los involucrados. Podría ser una estrategia para mantener a Demet y Can en el ojo público, para avivar las llamas de su antigua popularidad como pareja, o incluso como parte de una campaña de marketing para algún proyecto futuro. Sin embargo, un secuestro es un tema muy delicado, y usarlo para promocionarse sería, cuanto menos, moralmente cuestionable y extremadamente arriesgado. Lo que debemos recordar es que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas reales con vidas reales. Demet Özdemir y Can Yaman, como cualquier otro ser humano, tienen derecho a su privacidad y a que sus vidas no sean objeto de especulaciones constantes y, en este caso, alarmantes. Es importante separar la ficción de la realidad y consumir la información con un espíritu crítico. Por el momento, lo que tenemos son rumores. No hay confirmación oficial ni de Demet Özdemir ni de Can Yaman, ni de sus representantes, ni de las autoridades italianas. La historia del secuestro y rescate en el aeropuerto, aunque intrigante y digna de un guión de película, se mantiene en el terreno de la especulación. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia ha generado un debate enorme y ha puesto a los fans en vilo, demostrando una vez más el poder que tienen estas dos estrellas turcas en el panorama internacional. Quizás en un futuro no muy lejano tengamos alguna aclaración oficial. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de su trabajo en pantalla, recordar los momentos que nos hicieron suspirar con Erkenci y seguir sus carreras individuales con respeto y admiración, pero siempre manteniendo una sana dosis de escepticismo ante las noticias que no tienen un respaldo sólido. En resumen, la presunta historia de Demet Özdemir secuestrada en Italia y rescatada por Can Yaman en el aeropuerto es un relato que ha causado un gran revuelo, pero que carece de confirmación oficial. Lo que parece ser un rumor intenso, alimentado por la imaginación de los fans y por la fuerte conexión que existe entre ambos actores, nos deja con más preguntas que respuestas. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde un incidente real hasta una invención, y la importancia de ser críticos con la información que consumimos en redes sociales. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya servido para reflexionar sobre cómo se construyen y difunden las noticias en el mundo del espectáculo. Ahora, cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿qué opinan de esta historia? ¿Creen que hay algo de verdad en ella, o es solo un rumor más? Me encantaría leer sus teorías y opiniones.
Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.